Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7: porque no nos ha dado Dios, escuche, espíritu de cobardía, sino de poder. Ese es un espíritu de poder, de amor. Ese es otro espíritu. El Señor da. ¿Acaso no son todos espíritus ministradores enviados a favor de los que han heredado la salvación? Es decir, Dios trabaja a través de la ministración de espíritus que vienen de parte de Él. Y de dominio propio. Mire, esa es la versión Reina Valera, la que regularmente nosotros utilizamos. Pero la versión del lenguaje sencillo, si usted la busca ahí en su Biblia, o tiene esa versión, mire cómo lee y nos amplía y nos da a entender aún mejor lo que el Señor está queriendo decirnos. Porque el Espíritu de Dios, mire, no nos hace cobardes. Aleluya, en el nombre de Jesús recibo esa palabra. Al contrario, nos da poder para amar a los demás. Mire, hermano, y nos fortalece. O sea, está bien diferentío, ¿verdad? Note por favor Reina Valera del año 60. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero mire cómo dice esta versión exactamente en el mismo pasaje. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás, hermano. Y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Quiere decir, mire pues, quiere decir que si tomamos el análisis inverso de la palabra, porque debemos de meditar en la palabra, dice la Biblia, de día y de noche. Quiere decir que si el Señor nos ha dado, amado hermano, el poder de alguna manera de retractar o de revocar, ¿cuál podría ser la palabra? Padre, dámela, de poder, ayúdeme hermano, ayúdeme usted que está aquí, de poder alejar el espíritu de la cobardía. Amado hermano, es porque definitivamente nosotros como siervos de Dios en algún momento vamos a ser atacados por ese espíritu. Ahora, ese espíritu cuando ataca, cuando viene sobre la vida de un hijo de Dios, en automático limita lo que dice Dios. Al contrario, nos da el poder para amar. Si está instalado el espíritu de cobardía, ese poder de amar no existe. Y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Pero cuando entendemos esto desde la perspectiva de la Reina Valera, vemos que hay una sustitución de espíritus. Dios no te dio el espíritu para ser cobarde, al contrario, te dio espíritu. Pero si el espíritu de cobardía está operando, entiendo yo a través de la versión del lenguaje sencillo que no vamos a tener el poder para amar a los demás. Y no vamos a tener el poder fortalecer nuestra vida para que podamos tener una sana vida cristiana. Entonces, el vivir una buena vida cristiana va directamente ligado, amado hermano, a poder tener el espíritu de amor. ¿Qué dice la Biblia? De poder y de dominio propio. Ahora, ese espíritu de cobardía definitivamente es un espíritu que debe de ser erradicada su ministración de muchas de nuestras vidas, las cuales ocurren en momentos, amado hermano, cardíacos en nuestro caminar. La versión King James, que es la versión en inglés, dice: For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Esto nos deja a nosotros ver muy claramente que hay una operación de parte de Dios de espíritus ministradores a favor de nosotros para poder vencer el espíritu de la cobardía
o el espíritu del cobarde, ese espíritu que ataca, que tiene propósitos, amado hermano, de destruir la fe del Hijo de Dios. Mire pues, aquí están descritos. Si usted quiere, tome nota ahí para que pueda llevar toda esa numeración. Concordancia Strong: espíritu de temor, espíritu de poder, número 2, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Ok, ¿qué es el espíritu de cobardía? Mire, aquí hay una operación de espíritu de poder, de amor, de dominio propio, pero hay un espíritu de cobardía operando primeramente, que debe de ser, amado hermano, reprendido en el nombre del Señor Jesús, y se debe de aplicar también dentro de este proceso el traer el espíritu de poder y amor y dominio propio que Dios nos ha dado, que muchas veces no está funcionando en nuestras vidas, pero que debe de ser atraído en el nombre del Señor Jesús. De ahí es que hoy quiero hablarle acerca de este espíritu operante, porque para aquellos que anhelan conquistar áreas de su vida, aquellos que anhelan conquistar situaciones en su vida, deben de entender que uno de los espíritus que va a atacar cada vez que existan estos procesos es el espíritu de cobardía, que viene operando a través del miedo. Pues sí, cuando a veces se presentan problemas que no podemos manejar, amado hermano, lo que el enemigo va a intentar es inmovilizar a sus hijos. Es más, este espíritu de temor es el espíritu que hoy, ¿qué fecha tenemos? 25 de noviembre, es un espíritu operante a nivel mundial. Cuando usted nota lo que está sucediendo en Francia, cuando usted nota las amenazas que se han lanzado hacia Inglaterra, que se han lanzado a Estados Unidos, que se le han lanzado a México, que se le han lanzado a Argentina, de parte de esa entidad espiritual que está siendo manifiesta a través o que está siendo materializada a través de algo que hoy se conoce como el islamismo, está trayendo la operación de este espíritu, el espíritu de la cobardía. Porque mire, hermano, los países están temblando definitivamente ante la avanzada que hoy platicamos el domingo, que el anticristo ha de salir de en medio de estos señores musulmanes. De ahí viene el número 666. Cuando nosotros vemos el contexto original, que es el número 666, que es el número de la bestia, toda la escritura que viene juntamente en esa porción de la palabra, búsquela tal vez si quiere, si fuera tan amable que me la busque. Todos los escritos vienen en original griego, pero cuando llegamos al número 666 descrito caligráficamente, es un número que aparece en árabe. Y allí aparece exactamente descrito, amado hermano, de dónde tiene que provenir el anticristo. Y el anticristo, mire hermano, lo que está sucediendo hoy en Medio Oriente es una batalla que definitivamente está desencadenando lo que nosotros hoy debemos de conocer como la Tercera Guerra Mundial. O sea, la Tercera Guerra Mundial no es más una ficción. La Tercera Guerra Mundial, hermano, no son más videojuegos. La Tercera Guerra Mundial inició hace una semana. Si no está enterado, hoy lo hago de su conocimiento. La organización, la ONU, declaró ya la unión de los primeros 6 países, declarando guerra mundial. Eso desata el temor del terrorismo. Y déjeme decirle que este espíritu de cobardía es uno de los espíritus operantes en el tiempo final. ¿Qué es esto? Entonces, la cobardía, el miedo, hermano, es decir, el espíritu de cobardía opera a través de algo que se conoce como miedo. Mire, la palabra cobardía viene del original deilia, griego 1167, concordancia Strong. Y esa palabra deilia, es decir, la palabra cobardía en el lenguaje original, significa timidez. Entonces, aquella persona timorata, aquella persona tímida, amado hermano, está siendo gobernada por un espíritu cobarde. Por eso es que aquellas personas que son introspectivas, que son chiviaditas, que son así, que no hablan, tienen que entender que hay una operación de un espíritu que les está haciendo actuar de esa manera, que es el espíritu de Elías, que se conoce bíblicamente como un espíritu de timidez, que es el operante en el cobarde. Entonces, una de las cosas que va a operar a través del espíritu del miedo es la cobardía. Y Dios dice que a usted y a mí no nos dio ese espíritu. Sin embargo, no quiere decir que no exista y que no opere. Yo no sé si usted alguna vez
ha tenido la oportunidad, hermano, de encontrarse delante de situaciones que realmente usted prefiere evitarlas y se hace para un lado. Y porque el miedo está operante en su corazón. Por ejemplo, aquellas personas que en algún momento han subido a algún bus que ha sido objeto de un asalto, hermano, que se suben a vaciar los buses. Hermano, yo me imagino que esos momentos han de ser horribles. Y ahí empieza a operar el espíritu de la timidez. Después la gente, hermano, cobardemente, porque debe de entender que eso es algo espiritual que está atacando. Después la gente queda tocada, hermano. Ya no quiero subirme un bus, yo no quiero subir un taxi, Dios mío, hermano. Porque esa es la función de este espíritu, para operar de alguna manera y parar el proceso de la fe de un hijo de Dios. Ahorita le voy a explicar un poco mejor. La palabra cobardía viene de la palabra cobarde. La palabra cobarde quiere decir pusilánime, o quiere decir hecho con cobardía. Pusilánime es una palabra en el latín que se lee pusilanimis. Eso lo encuentra usted en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces podríamos decir, si vamos analizando, Dios no nos dio un espíritu pusilánime. Dígale a su hermano que está ahí con usted: Dios no te dio un espíritu pusilánime. Un espíritu pusilánime, hermano, es un espíritu achicopalado, es un espíritu cobarde, es un espíritu tímido. No, Dios no te hizo a ti tímido. Dios te hizo a ti, amado hermano, basado en el diseño de Él. Y Dios es un Dios de victoria. Dice la Biblia que al día de hoy no conoce la derrota. Ese es nuestro Dios. Ahora, pusilánime quiere decir, note por favor, falto de ánimo. O sea que quiere decir que una de las acciones del espíritu de cosas. Yo no vengo a decirle, mi hermano, usted que cobarde es, no, pero tenemos que identificar, por ejemplo, si la palabra cobarde, la palabra cobardía viene de la palabra cobarde, y cobarde quiere decir pusilánime. Pusilánime quiere decir falto de ánimo o falto de valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes. Por eso me llama la atención, mi hermano, yo estaba feliz cuando escuchaba la palabra profética del día de hoy, porque el Señor decía: ánimo, ya tu victoria está pronta, no te desanimes. Porque Dios, amado hermano, no quiere un pueblo pusilánime. ¿Qué es eso de pusilánime, pastor? Dios no quiere un pueblo sin ánimo. Y uno de los problemas ahora, hermano, es de alguna forma la falta de ánimo en el corazón de mucho pueblo para seguir avanzando, hermano, aún cuando el tiempo hoy es un tiempo final, hermano. Perdóneme, ya inició la tercera guerra mundial en este mundo. Usted y yo aquí no estamos todavía sufriendo nada, pero espérese un cachito, ya se están agarrando allá en Medio Oriente, y bien feo. Usted lo puede ver en las noticias. Entonces todo eso va a desencadenar una operación de falta de ánimo, hermano. Entonces yo quiero decirte que una de las cosas importantes en tu vida y en mi vida es poder entender el plan y el propósito de Dios, y que a pesar de las circunstancias tú sigas avanzando. Tú y yo hemos entendido que no podemos movernos, amado hermano, por ánimo, por estado de ánimo, sino debemos de aprender a avanzar por el entendimiento de que Dios ha dado una promesa, y debemos de avanzar como viendo al invisible. Dios no te hizo cobarde. Yo no sé qué situaciones estás pasando, y algunas de esas decisiones que tienes que tomar las has retardado, porque un espíritu de cobardía, mire, no quiero que veamos la cobardía, amado hermano, como una mera forma de denigrar la personalidad de una persona, que se le dice: este es cobarde, y entonces en automática cuando le dicen es cobarde uno piensa mal. No, el espíritu de la cobardía básicamente lo que trae en operación sobre la vida de un hijo de Dios es la falta de ánimo. La falta de ánimo para tomar decisiones, para ser avanzada, amado hermano, para hacer cosas. Por eso, mire, bendita la misericordia. Mire, hermano, Dios habla en esta casa. La palabra de Dios hoy decía a través del vaso que digo: vas a tener victoria donde antes tuviste derrota, y vas a tener que volver a pasar la misma plana, porque te voy a dar la victoria. ¿Cuántos escucharon esa palabra en esta noche? Entonces alístese, porque hay alguna plana en su vida que la va a tener que pasar. Pero
ya no más con un espíritu cobarde, ya no con un espíritu sin ánimo, sino con el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando el Señor te dice, te voy a dar la victoria donde antes fallaste, yo quiero que usted regrese así pronto y piense, ¿cuál fue la derrota más próxima con la que yo me enfrenté? Donde salió trasquilado. Tal vez alguien lo avergonzó públicamente, tal vez tuvo un problema en casa con su esposa y hoy están hablando de divorciarse. Tal vez ha tenido problemas con sus hijos y hoy está hablando su hijo que se quiere ir de la casa. Tal vez, amado hermano, ha tenido problemas serios financieros por una mala administración. No sé cuál sea el problema y tal vez muchas de estas cosas le da miedo tan siquiera hablarlas. Pero Dios no te dio un espíritu de cobardía. Yo no sé dónde tú fallaste, amado hermano. Yo no sé dónde tú tuviste una derrota. Pero lo que sí sé es que la promesa del Dios de las misericordias en esta noche es: vas a pasar de nuevo la misma plana y yo hoy te voy a dar la victoria. En automático, hermano. Mire, imagínense este cuadro. Suben a un chiquilín así como yo al ring y de repente me encuentro con un 1.90 como Tyson. Lo dejan así, pastor, ¿va? Lo hace remangado. Vamos a hacer todavía un poquito más. Mira, hermano, ¿cuántas veces usted huyó de la escuela o del colegio? Porque cerquita andaba el que se lo ejecutaba. Y a la hora del recreo te decía: ¿vos trajiste pan? No, que con mucho respeto. Dame el pan o te voy a poner chilero. No, que mi mamá, que ras acostado, ¿me das el pan? ¿Cuántas veces usted tenía que ir a dar la vuelta al colegio? Porque ahí estaba el cuate. Porque había una operación de un espíritu de miedo. Entonces yo le pregunto, ¿usted se animaría después de que le dio una sacudida a Mike Tyson en los primeros 30 segundos? ¿Se animaría a volver a subir al ring? Pero Dios no le dio un espíritu de cobardía. Mi hermano, yo no soy fanático de esas famosas peleas de las artes marciales mixtas. Eso es carnicería. Pero por ahí apareció mi hijo hace unos días con que sí, que va a pelear ronda, no sé quién es. Y va a pelear con otra que también es buena. Y fíjate vos que esa es hija de pastor, me dice. Yo le dije, conocen más estos de afuera que... Pero con la que se iba a agarrar, esa, al parecer, hermano, era así como que era chihuahuita, pero... Ya que los chihuahuas, si algo tienen, es carácter, hermano. Bendito Dios, los Doberman no son así, porque si no es Padre de la Gloria. Entonces yo dije, ¿cómo esta patoja, sabiendo que el otro es una carnicera, se va a subir con ella a pelear? Hermano, yo creo que ni un round le duró, pero no la que tenía que ganar, sino que la otra. Le hizo con una patada así que usted y yo tal vez pasemos una hora queriéndonos. De ahí no pasamos, mire, hermano. Pero esta solo así le hizo con la pierna, mire. ¡Pa! Pero ¿qué le quiero decir? Cuando uno sabe que con lo que se va a enfrentar ya obtuvo de alguna manera derrota, hermano, yo no sé si usted alguna vez de veras le huyó al patojo que le hacía. En aquel tiempo no se llamaba bullying. Era un bullying, pero no se llamaba así. Entonces yo le pregunto, ¿había alguien en la clase que lo llevaba chiquito usted, hermano, y que usted le huía? Levánteme su mano, quiero saber. Yo sí. Mire, hasta para levantar la mano ahorita tiene miedo. Que claro, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir la prensa? Sí, mire, yo era chiquito, pero era brincón. Par de veces me hicieron ejecutado. ¡Pah! Después cuando yo miraba al chavo, ¡ay, Padre de la Gloria! Mejor me subo al altar, decía. Entonces el espíritu pusilánime es un espíritu de falta de ánimo. Y mire, me bendigo a mi Dios, porque Él decía, hoy te voy a volver a hacer pasar por el mismo camino donde fracasaste. ¿Quién escuchó esa palabra? ¿Esa vino a través de ti? Ven para acá, mija, por favor.
¿Le parecería a usted transitar por la misma carretera donde fracasó la última vez? Pregunto, ¿le gustaría transitar? Vení para acá, mija. ¿Le gustaría transitar la carretera donde usted fracasó la última vez? Va a tratar de evitarla. Por eso Dios en esta noche le dice: yo no te doy un espíritu cobarde, porque te voy a volver a hacer pasar por la misma situación, con la diferencia de que esta vez te voy a dar la victoria. ¿Me puede repetir por favor lo que el Señor te dijo a través de esto? Que Él nos iba a volver a hacer pasar por donde habíamos fracasado. Y yo podía ver cómo muchos pasaban pruebas, pero esta vez Él nos iba a hacer vencedores, Él nos iba a dar la victoria. Amén. Eso es lo que... Gracias, mija. Te voy a hacer pasar por el mismo lugar donde fracasaste. ¿Dónde fracasaste la última vez? ¿Familia? ¿Hijos? ¿Trabajo? ¿Negocios? ¿Dónde fracasaste? Que tú le dijiste: Señor, Padre, si es posible, haz de mí que pase esta copa, ¿verdad? Pero como no se hace su voluntad, sino la voluntad del Padre, ¿cuánto le decimos al Padre: haz tu voluntad en mi vida? No lo que yo quiero, lo que tú deseas en mi vida. La única diferencia es que ahora tú tienes que entender que Dios anticipadamente te dijo: te voy a pasar por un lugar donde antes fracasaste. Eso es exactamente lo mismo que le pasó a Pedro con las pescas milagrosas. Lucas 5:3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Ojo, ¿de quién era? No era de Pedro, era de Simón, vieja naturaleza. Tú eres Simón, vieja naturaleza. Pedro, nueva naturaleza. Ok. Note por favor qué sucede con la vieja naturaleza. Sí me estoy dando a entender hasta ahí, ¿verdad, hermano? Ok. Entonces, la cual era de Simón. Quiero dejar claro, no era de Pedro, porque Pedro ya es la naturaleza reformada. Cuando usted escucha de Pedro, escucha de un hombre de espíritu. Cuando escucha de Simón, habla de la vieja naturaleza y está hablando de la faceta carnal del varón. Por eso es que el Señor necesita cambiarnos nombre. Ok. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es decir, hemos fracasado durante el tiempo de la pesca. Mas en tu palabra dice, ¿qué dice ahí la Biblia? Yo voy a echar fuera y voy a tirar la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Lo que Dios nos está diciendo en esta noche es: te voy a volver a hacer pescar. Entiéndase la pesca como esa faceta donde fracasaste. Dice la Biblia que salió y tiró toda la noche la red y no pescó nada. Pero el Señor sube a la barca y le da instrucciones. Es decir, hay una diferencia muy grande entre hacer las cosas por nuestro conocimiento, por nuestra gnosis, y hacer las cosas por el conocimiento de lo que Dios nos dice. Note por favor, el mismo lago, la misma barca, las mismas redes, el mismo Simón. Pero dice que tiró la red en el nombre de Jesús y la pesca fue grande. Jesús lo hizo pescar y no cambió el entorno, solamente la palabra de Dios. Jesús, Dios, Jesús es Dios. Salida de sus labios provocó el éxito. Es una de las cosas para obtener el éxito, es entender qué es lo que Dios te dice. Por eso, una de las cosas muy lindas que cuando Ministerio Osana se agregó con nosotros, yo entendí el plan y los diseños de Dios. Y entendí que una persona puede andar de iglesia en iglesia, pero si el propósito de Dios es una en especial, va a pasar vagando hasta que finalmente termine donde Dios tiene el plan y el diseño. Por eso es importante que cuando uno se adhiere a una iglesia,
uno primero le pregunte a Dios: Padre, ¿es aquí donde tú me deseas? Porque mire, hermano, uno sale a buscar iglesia, esta no me gusta, la alabanza está así muy tranquila, yo quiero así más. Aquí este pastor predica, pero no predica nada. Estas de danza, ay Dios mío, como que están bailando pasito tum tum. O sea, anden investigando. Y así no es. La situación es: Padre, ¿dónde tú me quieres? Dios va a traer esa revelación al corazón y a la vida de aquel que está anhelando y buscando de Dios. Pero lo que te quiero decir, Dios no te dio un espíritu cobarde. Dios te está diciendo, mire, el Señor Jesús te está diciendo en esta noche: súbete a la barca, te voy a dar instrucciones específicas, porque esta vez que te has embarcado en este nuevo proyecto en el cual fallaste, yo te voy a dar la victoria. Y tú vas a decir: Señor, pero para que yo tenga esa victoria, ¿qué vas a cambiar? Nada, solo tu obediencia. Ministerios Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Su hogar sea feliz, no necesitan cambiarle a la mujer, no necesitan cambiarle a los hijos, no necesitan mandarle más dinero. Estoy hablando del Señor. Lo único que tienes que aprender es a ser obediente. Pedro tuvo abundancia de pesca, con la misma barca, en el mismo lago, con las mismas redes, él mismo. Lo único que aprendió es escuchar la voz de Dios. Y me llama la atención la palabra que dice: te voy a hacer, mi hermano, como quien dice, te voy a volver a hacer pescar. Pero esta vez pon atención a mi palabra. No hagas lo que tú creas, no hagas lo que tú consideres. Escucha lo que yo digo a tu corazón. Y usted dirá: otra vez, Señor, me vas a volver a pasar por ese rollo, papadito lindo, Señor. Cruz, calavera y camposanto, dirá usted. Pero hay una gran diferencia. Esta vez Dios te dijo: te voy a dar la victoria. Aleluya, yo la recibo, sí, pero para eso tiene que ser obediente. Pero para ser obediente tiene que saber qué es lo que Dios le dijo. Y para saber qué es lo que Dios le dijo, se tiene que meter en su presencia. Entonces, mire, hermano, yo renuncio a todo espíritu pusilánime. Tal vez está achicopalado hoy por las situaciones que se han dado en su casa. Y usted dice: Señor, yo esto ya no lo aguanto. ¿Hasta cuándo va a terminar esta prueba? Mire, es que la palabra profética, yo creo que están predicando más los que dan la palabra que el ministro, hermano. Porque el Señor dijo también en esta noche: te has preguntado hasta cuándo voy a seguir este proceso. Entonces, hermano, mire, reprenda todo espíritu pusilánime sobre su vida. ¿Ha tenido alguna derrota en su vida con la cual hasta el día de hoy ha tenido que cargar? Levánteme su mano. Dios te va a dar victoria. Yo creo en lo que Dios dijo esta noche en casa. Entonces, cuando usted empiece a ver las cosas, mire, es que es increíble. El mes de diciembre lo hemos llamado. Bueno, usted sabe que Dios dio instrucción a esta casa para que los 12 meses de este año nosotros tuviéramos una proclama o una declaración profética mensual, que era directamente ligada a las proclamas proféticas que nuestro apóstol hizo a lo largo de los últimos 12 años. Y casuísticamente el mes de diciembre es el mes del doble reinicio. ¿Por qué? Porque en el 12avo, el último año que se dictaminó, era un año de reinicio, que debía de ser también declarado y proclamado en esta casa, no solamente en manera anual, sino con una condición también de que en este mes es el mes del reinicio. Entonces nosotros como iglesia vamos a experimentar este mes de diciembre un doble reinicio. No sé si alguno de ustedes ya lo leyó en la red, pero este mes de diciembre es el mes del doble reinicio.
Pero el doble reinicio te lleva a tu punto de origen. Y cuando te lleva a tu punto de origen, te hace volver a pasar por la misma senda. No se preocupe, si usted pasó eso, sin ningún problema lo va a volver a pasar todavía y con creces. Y si planchó en esa última tarea, no se preocupe, solo aguce sus oídos a la voz de Dios. Y el Espíritu dijo en esta noche: te voy a dar la victoria. Allí donde fracasaste, yo te voy a hacer vencedor. Porque voy a reiniciar algo, valga la redundancia, porque vale la pena dejarlo bien sentado. Voy a reiniciar algo nuevo en ti. Ahora, el reinicio implica volver a, mire hermano, cuando el reloj llega a las 12 y agarra de regreso a la 1, está empezando otra vez la vuelta. Termina a las 12 y vuelve a empezar la vuelta, se reinicia. Entonces hoy le quiero decir, en este mes de diciembre posiblemente se vaya a encontrar con situaciones que usted ya tiempo atrás tuvo frente a frente. Algunas venció, en otras falló. Pero esta vez, en el nombre de Jesús, usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando Simón escuchó la voz del Señor en tu nombre, mire hermano, por eso es importantísimo que usted esté en comunión con Dios. Es importante, hermano, que usted tenga su tiempo de oración privada en su casa. Es importante que usted tenga su tiempo, hermano, de lectura de palabra, porque a través de esa, mire, ¿cuántos queremos ser exitosos en esta casa? Hay varios que no. ¿Cuántos deseamos ser exitosos en esta casa? En parte hablamos y en parte profetizamos. Yo no le digo levante la mano únicamente porque me gusta verlo a usted. Si no, mejor pongo lazos y lo amarro de arriba, porque estamos confesando fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. En parte hablamos, en parte profetizamos. Si queremos ser hombres de éxito, ¿sabe dónde está su éxito? Dice la Biblia que David era exitoso. ¿Por qué? ¿Quién se recuerda de esa escritura? No. Y David tenía éxito en todo, porque Jehová estaba con él. El éxito no es inteligencia, el éxito no es gallardía, el éxito es que Jehová esté contigo. ¿Por qué? Porque cuando Jehová está contigo te susurra al oído y te da las estrategias y las formas de hacer las cosas para que el éxito venga sobre tu vida. Eso fue lo único que hizo Pedro. Mire hermano, pues que tome esa escena. No le cambió lago, no le cambió barca, no le cambió redes. Es más, era el mismo Pedro. La diferencia es que esta vez en tu nombre lo haremos. Moisés subió al monte a traer las tablas para gobernar al pueblo. Eso es figura de que cada uno de nosotros debe de aprender a subir al monte. Mire hermano, no sé cómo decir esto. Cada uno debe de aprender a subir al monte para recibir los mandamientos específicos del éxito en su vida. El éxito, sí, hay que estar preparado, hay que estudiar. El éxito también tiene que ver con las oportunidades que vienen de parte de Dios. Pero el éxito primario, hermano, es que Dios esté contigo. ¿Quieres tomar decisiones y no fallar? Sube al monte y escucha la dulce voz del Espíritu Santo. Si nosotros, mi hermano, es que el evangelio es sencillo, hombre, nosotros nos lo complicamos. La próxima vez que tengas que tomar una decisión, póstrate y ora. A veces queremos decisiones, hermano, gracias. ¿Para dónde va el viento? Ahí agarramos. Tu éxito radica en Dios. Y David tenía éxito en todo porque Jehová estaba con él. Entonces, tu éxito y mi éxito es que Jehová esté con nosotros, hermano. Que lo que tú vayas a hacer lo consultes con el Espíritu Santo. En la multitud de consejeros hay sabiduría, bendito Dios, está el pastor, hay hermanos maduros que nos pueden dar un consejo. Pero el éxito no está en el consejo de los hermanos, el éxito está en el consejo del Espíritu Santo.
¿Quieres éxito? Sube al monte. ¿Deseas tener éxito en todo? Negocios, hermano, familia, qué sé yo. Pregunto, ¿estás buscando al Señor en un tiempo privado de oración? El único lugar a donde eso te va a llevar se llama éxito. Entonces el espíritu pusilánime, hermano, es falta de ánimo. El miedo es instalado en la vida de un hijo de Dios, o es enviado para operar como un opresor con una función específica: mermar su fe. Mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 18, versículo 13. Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? Usted recuerda esa historia. Sara no podía tener hijos. En eso viene Dios y le dice que le va a dar hijos. ¿Cuántos conocemos esa historia, hermano? Ok. Y el Señor le dice a Abraham: ¿y por qué se ríe Sara? Le dice. ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volverá a visitarte en esta fecha. Volveré a visitarte en esta fecha. Y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, dice la Biblia, tuvo miedo. El miedo paralizó la fe de Sara. Pero Sara estaba inmovilizada en su fe y no pudo creer lo que Dios iba a hacer en su vida y que la había de convertir en madre de naciones, porque Abraham iba a ser el padre, ella tenía que ser el vientre materno de donde brotaran, espiritualmente hablando, esas naciones. Pero Sara creía más en el entorno natural y en la costumbre de las mujeres que en la promesa de Dios. Ahora, ¿qué inmovilizó José? La fe de esta mujer. Sara, por su parte, se rió porque no creyó, pero dice la Biblia que tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Hermano, perdóneme, es Dios mentiroso. Pero el Señor le replicó: sí te reíste. Como quien dice, te di la palabra y no la creíste. Y ahí viene la disyuntiva. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado palabra, hermano, y nosotros decimos? ¿Alguna vez usted le ha dado a Dios una palabra que usted se ha reído de esa palabra, hermano? Porque es tan grande esa palabra que usted se vuelve un incrédulo. Te voy a llevar delante de reyes y delante de reyes servirás. Es lo que no sabe que apenas saqué el sexto primaria. Si no es cuestión de sexto primaria, es cuestión de dónde Dios te lleva. Entonces el problema de Sara, mire, Sara tenía promesa, ¿sí o no? Habría de ser el vientre materno espiritual que habría de gestar y habría de ser madre de naciones, porque entendemos que Abraham era el padre de naciones. Entonces, Sara tenía una promesa. Pregunto, ¿tienes promesa de Dios? Gloria a Dios. Número 2, dice la Biblia que su condición era de edad avanzada. Quiere decir que su edad productiva o de fructificación había cesado. Quiere decir que no era más fértil. Eso nos habla espiritualmente en la vida de aquel hijo que, hermano, ha caminado durante mucho tiempo como a él se le ha dado la gana, y aunque ha estado mucho tiempo en el evangelio, no ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Y como sabe que no está caminando bien delante de Dios, porque mire, hermano, cada quien sabe cómo se prepara el sándwich. Usted sabe que está mal. Mal porque no tiene fe. Y viene Dios y le da una promesa. Eso fue lo que sucedió con Sara. Y Sara se rió porque dijo: pues este no sabe que yo ya estoy
tiene que saber porque de plano, pero yo ya no tengo costumbre de mujeres. Mi edad de producción estaba visualizando aspectos naturales por los cuales ella consideró que Dios no podía operar un milagro en su vida. Y así nos encontramos nosotros muchas veces ante las promesas de Dios, porque no creemos que Dios pueda hacer cosas grandes con nosotros, amado hermano. No creemos que Dios pueda traer a nuestra vida las promesas, porque, hermanos, nosotros sabemos de qué pata cogemos. Cada quien conoce la condición de su rancho, ¿verdad? Si uno está parado aquí, hermano, bien planchado, porque viene a saber de hacer qué cosas, o está a saber en qué condición, y se aparece un profeta y te dice: te voy a bendecir y te voy a hacer un pastor a las naciones. Y usted dice: no sabe que de chupar vengo. Sí sabe, pero su promesa se va a cumplir en tu vida. Es la incredulidad. Por eso le digo que el miedo, que dice la Biblia que Sara tuvo miedo, y como el miedo tengo miedo, mermó su fe, porque no creyó que Dios le podía hacer madre de naciones. Es como nosotros conocemos, hermano, de qué pierna andamos cojeando. Creemos que en esa debilidad el Señor no se puede glorificar, y ciertamente se va a glorificar. Eso sí, te va a mudar. Te va a llevar de ser un Simón a ser un Pedro. Te va a llevar de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza, hermano, de santidad. Tu éxito no depende de tus cualidades personales. Tu éxito depende de que Jehová esté contigo. Yo restauraré tu matrimonio. Y el Señor dice: ¿por qué te ríes? No, yo no me reí. Y como dirían los niños, y crópita. Mire, ¿te reíste, Sara?, le dijo el Señor. No, yo no me reí. Y se lo repitió enérgica: sí, te reíste. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones prontas del miedo es la risa. En situaciones y en condiciones de miedo, yo no sé a quiénes les pasa, pero cuando uno está bajo presión y tensión, a veces se tiende. Y cuando está bajo circunstancias apremiantes, muchas veces se pierde con la risa, porque la risa es una manifestación en algunos momentos de incredulidad. Hermano, Dios no te dio un espíritu cobarde. Yo no sé por qué vaya estés pasando. Yo no sé si estás atravesando el Niágara en bicicleta, hermano, o no sé dónde está. Pero lo que sí te sé decir es que Dios dijo en esta noche: te voy a dar la victoria. Y aunque hayas claudicado, y aunque hayas fallado, y aunque te hayan arrastrado en ese tramo, yo te voy a volver a hacer pasar por ese camino, con la diferencia de que esta vez, si tú escuchas atentamente mi voz, yo te voy a dar la victoria. Tal vez la última vez que intentó usted ponerse de acuerdo con sus padres, no se lleva con sus papás, y regresó a la casa de los padres y solo a que le dieran una a su madrina Carolina. Y el Señor te dice: bueno, llegó el tiempo de la restauración con tu papá y con tu mamá. Sí, fui hace 2 meses y casi que me sacaron. Sí, pero esta vez vas a ir en mi nombre y vas a decir esto y esto y esto. ¿A quién le está hablando Dios, amado hermano? La época de la fertilidad, es decir, de los frutos naturales, habían terminado en la vida de esta mujer. Entonces, una de las consecuencias del miedo es que el miedo no permite que tu fe sea ejercida. Y lo más delicado es que, mire, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que cuando el espíritu del miedo opera, Herbert, en la vida de un hijo de Dios, lo que está provocando de alguna manera
de forma directa o indirecta, es que nosotros agrademos el corazón de nuestro amado Señor. Porque en la duda Dios no se agrada. El miedo provocó que Sara no creyera la promesa. Y el miedo provoca también muchas veces en la vida de nosotros nuestras derrotas. Salmo capítulo 27, versículo 1. Y con esto quiero ir aterrizando un poco. Dice la Biblia: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí. ¿Alguna vez ha estallado una guerra en contra de usted, hermano? Donde usted solo mira pasar y pasar y pasar y... ¿Alguna vez ha estado en una batalla así usted, donde se ha sentido asediado? Mire cómo dice aquí el salmista: aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Mire lo que le sucedió a David también. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. ¿Qué ocasionó ese miedo en los escuadrones de Saúl? La paralización a la batalla. Dice la Biblia que el filisteo salía de mañana y de tarde, de mañana y de tarde, de mañana y de tarde, y provocaba los escuadrones del Dios Todopoderoso y el ejército de Saúl. Pero ese miedo los mantuvo a ellos inertes. Ese miedo los mantuvo a ellos inmóviles. Mire, yo no sé qué decisiones tú tengas que tomar hoy, hermano. No sé contra qué estés peleando, pero lo que sí te sé decir, que tú tienes que salir en esta noche. Y tú que me ves por la televisión, Dios te va a dar la victoria. Solamente no permitas que el espíritu pusilánime opere en tu vida. ¿Con qué clave podemos avanzar y derrotar el espíritu de la cobardía? Número 1, tienes que tener identidad y saber que eres Dios, que eres hijo de Dios. Dice, mire lo que dice el Salmo capítulo 17, 32. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. David, amado hermano, se puso el chiquilío, se puso los pantalones y le dice: yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú contra este filisteo? Replicó Saúl: no eres más que un muchacho, mientras él ha sido un guerrero toda la vida. O sea, las cosas muchas veces, amado hermano, se van a ver en contra. Muchas veces las circunstancias alrededor van a parecer como que no están a tu favor. Pero cuando Dios está contigo, hermano, la victoria está asegurada. Dice la Biblia, versículo 34, David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso vienen y se llevan una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, yo sigo golpeando hasta matarlo. Si tu siervo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, que el Señor te acompañe. Hermano, la certeza de que Dios está contigo. ¿Sabes tú que Dios está contigo? Mi hermano, ¿estás pasando problema hoy? ¿Alguien está pasando algún problema el día de hoy?
Dios está contigo. Dios, mira, usted tiene que salir entendido que Dios está con usted, hermano, y le va a dar la victoria si atiende cuidadosamente la voz de Dios. ¿Cómo? Suba al monte, busque de Dios en oración y busque de Dios a través del ayuno y el consejo de la palabra. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion. Y en esta oportunidad quiero llegar hasta tu hogar para extenderte una cordial invitación a nuestros servicios generales. Si no tienes casa donde congregarte, te invitamos a que seas parte de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer. Abajo aparece la dirección y todas nuestras generales para que te puedas poner en contacto con nosotros. Bendiciones abundantes, te esperamos en casa. Abrazos. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.